Bueno, compartimos con Fernando Bora, que es director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Extraurbano. Importante, pues ya nos aproximamos, Fernando, hacia la etapa final de este año 2022 y vale la pena que comencemos a hacer un balance de las cosas. En otras oportunidades hemos compartido y nos has reflejado y revelado los problemas y las dificultades, pero en este momento, ¿cómo está el sector del transporte extraurbano? Ahora, por cierto, con un aliciente tal vez importante, como es que se gestó la reanudación de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Bueno, ante todo, muy buenos días y gracias por esta invitación y darle a Televen pues, las gracias también por permitirnos al sector transporte dirigirnos a la gran audiencia que tiene. Bueno, mira, el tema real, en el caso del sector interurbano, bueno, se aperturó la frontera peatonal y para la carga, pero para el transporte público no. Ah, ¿no? No, Todavía el no. transporte público. El único terminal del país que se encuentra cerrado es el terminal de pasajeros terrestre de San Antonio. Nosotros hemos venido denunciando, y en tu programa lo hemos hecho en el pasado, porque ya tiene, desde que arrancó la pandemia hasta el día de hoy, continúa cerrado. Primero era la excusa del COVID, después era la excusa del tema fronterizo. Ahorita no hay excusa, se les acabaron las excusas, pero no se abre. ¿Y por qué no se abre? Eso es importante saberlo. ¿Por qué no se abre? Porque durante este proceso de la pandemia, durante 9 meses cerrado totalmente, todo el país, después abren el resto del país, San Cristóbal 6 meses después, pero abren San Cristóbal, pero no abren San Antonio, abren todo el estado Táchira, pero San Antonio. ¿Por qué? Bueno, porque es que la realidad es que ahí hay una mafia que controla el paso de los pasajeros, mafia que le venden el pasaje del lado de Colombia, donde llaman La Parada. ¿Es una mafia colombiana o venezolana? Colombo-venezolana. Colombo-venezolana. Es colombo-venezolana. Hay, de lado y lado hay sectores que controlan ese flujo de pasajeros. Pasajeros que son estafados, robados, porque nosotros por ley... El costo del pasaje, por ejemplo. En el costo del pasaje, nosotros tenemos una regulación de $40 San Antonio-Caracas, por ponerte un ejemplo. Bueno, a esa gente le quitan 80 y hasta $100. Ese dinero... llegan hasta San Antonio los que quieran viajar a Cúcuta y de ahí tienen que tomar otro transporte que seguramente le va a cobrar, pero... Correcto, pero como nosotros pensábamos que ahorita con la apertura fronteriza le iban a dar acceso a el transporte público hasta Cúcuta. Hay 11 líneas en el estado Táchira binacionales que hacen vida entre San Cristóbal y Cúcuta, ¿ok? Empresas pequeñas, pues, que le hacen vida a este sector. ¿Están afiliadas a la Cámara de ustedes? Están afiliadas a la Cámara y a los sindicatos nacionales, pero hay, digamos, líneas que son, como le digo, binacionales. Si permitieran eso, el pasajero pasaría directamente de Cúcuta a San Cristóbal, evitando pasar por San Antonio, donde esté esa mafia que los están robando. Mira, hay transporte de 5 puestos o 4 puestos, hay camionetas privadas que son las que están prestando el servicio de manera directa en los alrededores del terminal. El pasajero no llega al terminal de San Antonio. Primero está cerrado. Sí. Las unidades colectivas ni por puesto podemos bajar a San Antonio. Entonces, el pasajero llega al terminal de San Antonio, compra el boleto de San Cristóbal y sube, pero eso es una pequeña porción. El resto... Yo me imagino que el gobierno regional, el gobernador Bernal y su entorno, los que manejan esta situación, debe conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Y están enterados. Bueno, se enteran a través de lo que tú dices en este momento, pero ellos lo saben, conocen. Ellos lo saben y nosotros le hemos pedido al ministro de Transporte, al vicepresidente de los servicios, el general Néstor Reverol, en la instancia que tenemos cuando nos sentamos con ellos en el órgano superior del transporte, la apertura del todo, y que se permita no se permita más que al pasajero lo sigan estafando. Pero pareciera que quienes manejan esas mafias allá abajo en San Antonio tienen un poder muy grande. Porque influencia en el gobierno de Colombia y en el gobierno regional del Táchira. De lado y lado, porque no es posible, nosotros le hemos pedido al gobierno de Colombia que ataque la venta en La Parada y en la zona fronteriza de ellos, que ahí están estafando. Hay una organización pues que obliga a la persona a comprar ahí, o los obliga. Entonces, no, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta al respecto.
Antes recuerdo simplemente como anécdota que salía la Quinta o salías del Nuevo Circo, directamente llegabas a Cúcuta, si fuera el caso, pasabas por San Cristóbal, a otras ciudades, San Antonio y Cúcuta, y eso no existe entonces. No, eso no existe. Sí, nosotros tuvimos líneas que hacían Después esa llegaste ruta. a San Cristóbal nada más. Ahorita nada más hasta San Cristóbal. Y eso es algo que viene perjudicando al sector, ya que la movilidad de nosotros en San Cristóbal ha sido muy baja, porque el pasajero no llega a San Cristóbal, es trasladado directamente con los carros particulares desde San Antonio hacia el centro del país. Estamos hablando de que en San Antonio pueden salir entre 400 y 500 vehículos todos los días para el centro, vehículos que le cobran el doble y el triple al pasajero. O sea, yo imagino que esos son los que de repente aquellos que incluso se han ido del país y desean regresar, tienen que cruzar o ya desde Cúcuta toman un vehículo particular o se trasladan a San Antonio para que luego los lleven a otro lugar. Mire, la afluencia de pasajeros, por supuesto aquí, no dicho por nosotros, sino que es lo que dicen los expertos en esta materia, se han ido aproximadamente 5 o 6 millones de personas. Bueno, nosotros trasladamos muchos de ellos nosotros, llevándolos hacia la frontera. Pero de regresar, yo no tengo los números, pero y yo no creo que sea mucho. La frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta es una de las fronteras más movidas de América Latina, donde el flujo de comercio, una época le toca a Colombia, otra época nos toca a nosotros, donde los precios están más bajos aquí y los productos viajan a Colombia, y otra época le toca a ellos tienen algo más. Eso ha sido durante toda la vida. Quienes somos andinos y tenemos familia en los Andes, sabemos la movilidad que hay. Entonces, a nosotros lo que preocupa es que se permita que al pasajero se estafe y dejen al transporte formal, que tiene regulaciones, que tiene que cumplir con una serie de parámetros que le establece la ley, lo dejen al desamparo. Y exigimos y aprovechamos este programa para ver si el presidente de la República nos escucha y quede la orden de que se aperture el terminal de San Antonio. Muy bien, hagamos una pausa, Fernando. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando sobre este tema del transporte interurbano y extraurbano. Continuamos conversando con Fernando Mora. Bueno, hiciste una descripción y además peticiones muy concretas para la reapertura del terminal de San Antonio del Táchira, pero también que se restablezca esa fluidez de tránsito y de transporte colectivo. Ahora, vamos con otros problemas que también tiene el sector que tú representas, Fernando. ¿Cómo está el tema del combustible? ¿Cómo está el tema también de los repuestos, el tema de la seguridad, en fin, todo esto? Mira, el tema del combustible... El número de líneas que están funcionando en este momento, que algunas se paralizaron con el COVID y otras quedaron, no sabemos si, en el limbo. Bueno, mira, el tema más importante para todo el sector, y cuando digo todo el sector, es que yo, aparte de ser directivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Interurbano, soy también directivo del Comando Intergremial, que agrupa a todos los sectores, al urbano, suburbano e interurbano a nivel nacional. Y el problema más grave que tenemos todos los transportistas ahorita es el suministro del combustible. Seguimos teniendo problemas ya que los acuerdos a los que hemos llegado no se vienen cumpliendo. Nosotros recientemente PDVSA eliminó las estaciones de servicio TP, que eran exclusivas para y denominó unas estaciones de servicios integrales. Se supone que de 77 o 70, perdón, de 77 estaciones TP que teníamos, íbamos a pasar a 600 estaciones integrales, lo cual fue una noticia bastante, digamos, buena para el sector. Pero quedó así, no pero, ha ocurrido. pero el resultado, es hora que 15 días después de ese anuncio, a nosotros se nos ha suministrado la lista de las 600 estaciones. PDVSA no ha suministrado eso. ¿Son estaciones dolarizadas o pagadas en bolívares? El sistema va a ser con la huella. Se establecieron unos cupos para cada sector. El sector urbano tiene un cupo de 120 litros diarios. El sector colectivo de ruta larga tiene un cupo de 400 litros diarios. Son los que hacen un recorrido mucho mayor. Por eso. Pero se registraron tanto las líneas, las unidades y los conductores asociados a la unidad. Y entonces el conductor con la huella es el que supone el combustible. Pero pagan bolívares.
paga en bolívares. Sí. No, en bolívares no, ahorita no estamos pagando, ahorita es gratis. Okay. Este sistema, digamos, estamos en un periodo de prueba, ha habido ciertos inconvenientes, pero a la larga, digamos que más del 80% ha venido funcionando como debe ser. Pero este sistema se está, digamos, probando. ¿Por qué? Porque el sector propuso en la mesa el pago de 0,15 centavos de dólar. Sí, tú me habías hablado de eso en una oportunidad. 0,15 centavos de dólar en el caso del sector urbano, y el sector interurbano planteó que podía pagar 0,25 centavos de dólar por litro, que habría que hacer un pequeño ajuste a la tarifa. Sí, nosotros ahorita el sector urbano, que es el sector más desprotegido, el sector que está sufriendo las calamidades más grandes del sector, porque la tarifa que tiene no le da ni siquiera para mantener las unidades de manera adecuada. Entonces, a este sector se le puso por vía Gaceta un exhorto de 2,5 bolívares la tarifa, y resulta ser que nosotros en la mesa habíamos planteado, cuando el dólar estaba a 5, una tarifa de 3 bolívares y pagamos 0,15 centavos de dólar el combustible. Resulta ser que el dólar va por 8 bolívares. Porque oficial 8,45 al día de hoy, ¿no? Y nosotros estamos cobrando 3 bolívares, no 2,50, la mayoría del país se está cobrando 3 bolívares, pero es que 3 bolívares es por debajo de lo que estábamos cobrando hace 2 meses. Porque si sacamos la cuenta que estábamos cobrando 2 bolívares hace 3 meses, que el dólar estaba a 5, estamos hablando de que estamos cobrando 60 centavos de dólar. 3 dólares, o sea, a 3 bolívares. Por eso, a 3 ¿Y bolívares. a cuánto aspiran ustedes, Ya Fernando? va, pero estábamos cobrando 0,60 centavos de dólar. Hoy en día está a 8,40 y cobramos 3, lo que implica que estamos cobrando menos de 0,40 centavos de dólar. Nosotros hemos perdido tarifa en este proceso de evaluación. Nosotros la propuesta, que es muy clara, pues es que así como todo el sector comercio se le permitió fijar sus precios en dólares, usted va a un supermercado y los precios están en bolívares y en dólares. Sí, sí. Entonces, el paquete de arena precocida está en $1.70, $1.60 hace 2, 3 meses. Eso ahora, cuando usted lo multiplica por bolívares, por supuesto que tuvo un incremento. Pero en dólares se sigue manteniendo el precio. ¿Y ustedes proponen entonces? Que el ajuste sea anclado al dólar, al igual que el resto del comercio en todo el país. No puede ser que el único sector que se le fija la tasa en bolívares sea el sector transporte. Entendemos que hay un sector de la población, que son los funcionarios públicos, que lamentablemente siguen teniendo un sueldo en bolívares. Pero, como lo he dicho en este programa y siempre lo he repetido, el Instituto Nacional de Estadística, no lo dice el Comando Intergremial ni las cámaras, dicen que de la masa laboral, el 60%, 50-60% es la economía informal que está totalmente dolarizada. Después viene un 20-25% del sector privado que está totalmente dolarizado. Es decir, una empresa privada no le paga mínimo $50 semanales a un trabajador. A lo paga en bolívares, pero a la tasa. No, se le paga en dólares. 50 en algunos dólares, casos. No, pero y si no, en bolívares, pero al cambio, $50. Mínimo. ¿Por qué? Porque si no, no tuviesen como los trabajadores ir a desempeñar sus labores. Entonces, hay un 85% de la masa laboral que puede pagar una tarifa mejor. Y sacrificamos al sector por un 15% de una deuda laboral que no es del sector transporte, es una deuda laboral del gobierno con el sector público, con los empleados públicos. Bueno, vamos a ver si eso se resuelve, a ver qué respuesta tendrá el sector oficial. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo en esta primera emisión. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.